Yuleidy de nuevo con ustedes. En esta ocasión nos animamos a hacer un videíto acerca del proyecto participativo de aula. Así que les pedimos que por favor nos regalen unos minutos y se queden con nosotros para abordar este tema tan importante, sobre todo en estos tiempos en donde el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje adaptado a la complejidad, pues ha tomado mucha fuerza de cara a la educación del siglo XXI. ¿Qué les parece si damos un recorrido por todo este proceso de cómo elaborar proyectos participativos de aula? Un tema que está muy en el tapete en los últimos años y creo que sería importante que veamos todo ese proceso para la elaboración del mismo. Les animo a que por favor se queden con nosotros y que nos acompañen durante todo el video. De entrada quisiera agradecer a mi compañera Nancy Liriano, quien nos colaboró bastante en el proceso de diseño de esta presentación en Genially. Así que Nancy, muchísimas gracias por tu colaboración. Bien, pues como pueden evidenciar, vamos a hacer un recorrido desde la concepción de lo que es el PPA o el Proyecto Participativo de Aula. Vamos a ver el esquema propuesto para elaborar dichos proyectos y un recorrido por cada uno de los pasos. De verdad que va a estar muy interesante, así que síganos. Bien, pues es importante que sepamos que los PPA o proyectos participativos de aula constituyen una de las estrategias de planificación de las propuestas en la nueva actualización curricular del sistema educativo dominicano. Constituyen una estrategia pedagógica de investigación-acción, lo que corresponde con la necesidad de impulsar una pedagogía crítica y transformadora en los centros educativos. Dicha estrategia articula las experiencias de aula con la realidad social que viven los estudiantes, posibilitando una articulación natural de lo que se va aprendiendo y de cómo responden los estudiantes a las diversas situaciones que se les presentan en la vida diaria. Pues como les decía, esta es una estrategia que favorece la articulación de las áreas y que promueve la investigación, acción participativa. Participativa porque involucra a todos los actores del proceso. Entiéndase los estudiantes como protagonistas, los padres, los actores del proceso, el docente, el director, el coordinador, a todos los que de alguna manera u otra hacen vida en los centros educativos, pero igual a los que hacen vida fuera de y que tienen una incidencia a lo interno del proceso. Así que vamos a continuar y ya sabiendo esto, presentamos el esquema para el diseño de un proyecto participativo de aula. Como pueden ver ahí, iniciamos con la selección de un problema y que este problema sea abordable desde lo pedagógico, que entiendo que es la condición principal que debe darse para la selección del mismo. Un problema que esté afectando a la comunidad, que incida en la escuela y que sea abordable desde el ámbito pedagógico, es decir, desde la gestión de los procesos pedagógicos y de manera muy especial desde la gestión de aula. Una vez tenido identificado el nombre del proyecto, pasamos a nombrar el proyecto. Y ya para nombrarlo más adelante yo les voy a explicar en detalle todos los criterios que se deben de tomar en cuenta para esa redacción del nombre. También es parte de esta misma matriz y parte del proyecto la justificación. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué cosas vamos a lograr? ¿Cuál es la necesidad de abordarlo? Porque es evidente que en este momento es necesario que trabajemos con proyectos. Entonces, en esta justificación ya veremos todos los aspectos a tomar en cuenta para la redacción de la misma. Y luego pasamos a los propósitos. ¿Cuál es la intención del proyecto? Entonces, esos tres propósitos o varios propósitos, porque pueden ser más de tres, van a atender a tres dimensiones. La dimensión científica, que obviamente como su nombre lo dice, nos invita a la investigación, al campo de la ciencia. La dimensión valorativa, para que consideremos el tema de esos contenidos actitudinales, de valores, y una dimensión política que lleve a la toma de decisiones, que oriente a la acción. Más adelante veremos en detalle cómo se van desarrollando al interno del proyecto. Una vez identificados los propósitos, vamos a trabajar con las preguntas problematizadoras. Y es este abanico de preguntas que van a girar, que van a orientar el desarrollo de las competencias
y que serán abordables desde las diferentes áreas o asignaturas. Es también parte de esta matriz la situación de aprendizaje como un elemento contextualizador, como un elemento dentro de la planificación que permite el desarrollo de las competencias de una manera intencionada y contextualizada, problematizada. Y una vez definido el nivel a la que corresponde la situación de aprendizaje, si el proyecto se está pensando para el nivel primario, por ejemplo, pues vamos a diseñar la situación de aprendizaje acorde a las orientaciones del nivel primario. Pero igual vale si es para el nivel secundario, entonces nos acogemos a esos aspectos o elementos característicos de una situación de aprendizaje en el nivel secundario. Y después de haber diseñado ya la situación, pasamos a la identificación de las áreas curriculares que se articularán en este proceso. Y ya ahí le animo a que vean un video que recientemente publiqué sobre la articulación de las áreas del conocimiento para que veamos qué tipos de articulaciones se pueden dar a lo interno de las asignaturas. Luego pasamos a la selección de las grandes intenciones, las competencias fundamentales y a su vez con las competencias específicas, las que son propias de las áreas curriculares. Ya identificada toda esta parte, pasamos a la selección de los contenidos. Entonces, en este momento los docentes van a su malla curricular, al grado, a la asignatura que imparten y van a hacer esa selección de cuáles son esos mediadores que se conectan, que son abordables desde ese proyecto que se ha diseñado, desde ese problema que se ha pensado y desde las competencias que se hayan previsto. Luego vamos a pasar a un esquema que nos presenta ya básicamente lo que les he estado compartiendo, las fases para la elaboración del proyecto. Como ustedes se pueden fijar, vamos a partir de un problema que se va a investigar, un problema, recuerden, que sea abordable desde lo pedagógico y ese es el elemento más importante, que afecte a la comunidad, que impacte en la escuela, pero que sea abordable desde la gestión pedagógica, es decir, desde los procesos que se hacen a nivel de aula. Una vez identificado el problema, ya ustedes se van a ir moviendo sobre los diferentes pasos. El número 2, que es la selección del proyecto, el nombre del proyecto, la justificación, los propósitos, las preguntas problematizadoras, la selección de los contenidos, la recogida de la información, que es ahí donde volvemos a lo que les decía ahorita, que es un proyecto de investigación, acción participativa, la profundización del tema, la planeación o la programación de los docentes que van a converger en este proyecto, la ejecución de un plan de acción, la elaboración de un informe final y la evaluación, que debe estar implícita en cada una de las fases, pero de manera puntual en ese cierre, donde se van a generar y se van a visualizar todas las evidencias que cada docente, pues pudo favorecer con el desarrollo de sus programaciones. Una vez ya ustedes hayan comprendido todas estas fases que están aquí, que son muy fáciles de desarrollar y de aprender, pues vamos a pasar a la siguiente. Ya llegamos al primer momento. Es como el paso número 1, es el escáner, es la fotografía que debemos hacer del contexto, de la realidad. Entonces, en este primer momento vamos a identificar dónde está situada la escuela, dónde está situado el centro educativo, cuáles son las características de ese centro, en términos geográficos, en términos naturales, en términos sociales. ¿Qué caracteriza ese centro educativo? ¿Cuál es su contexto externo? Y de igual manera le pueden dar una miradita al contexto interno. Entonces, ahí ya ustedes pueden ver que pueden seleccionar cualquiera de las técnicas que entiendan viable o adecuadas para esa selección, a ese levantamiento. Bien, pueden hacer un árbol del problema, pueden hacer a través de la observación guiada, en donde el docente va moderando y guiando ese proceso. Pueden trabajar con entrevistas, con grupos focales, diálogos reflexivos, entre otros. Igual les motivamos a que puedan elegir una o dos técnicas porque hay momentos en que usted quiere escuchar la opinión de diferentes actores de la comunidad y que con un grupo focal pueda hacerlo. Entonces ahí usted invita a los padres, invita a algunas instituciones relacionadas a la escuela y puedes, bueno, tal vez algunos estudiantes, en fin, puede trabajar con un grupo focal. Pero de igual manera puede hacer una guía para que entonces los estudiantes hagan una observación en su contexto y puedan identificar elementos de esa ubicación y de esa realidad en donde están insertos. Vamos a pasar a hacer ese mapeo. Ese mapeo lo que nos va a permitir es identificar, ojo con esto,
ya sea grupo focal, ya sea la guía de observación, no importa la técnica, ese mapeo lo que nos va a permitir es identificar posibles situaciones problemáticas, ¿m? Que se encuentren en el contexto. Y repito, en un contexto en la comunidad que impacte a la escuela y que sea abordable desde lo pedagógico. Entonces, vamos a ir en ese rastreo dando mirada sobre las diferentes situaciones presentes en ese contexto. Y una vez dada esa mirada, pues vamos a centrarnos en los diferentes factores socioculturales, económicos, políticos, sociales, de diferentes índoles. O sea, vamos a ampliar la mirada y vamos a poder observar todos esos aspectos que les estoy diciendo. Es decir, cómo son las casas, las industrias que hay, si las hay, cómo son las empresas, las áreas verdes, los medios de transporte, cuáles fortalezas hay, cuáles instituciones como centro de salud, otros centros educativos, qué cosas hay en ese contexto que pueden ser útiles para nosotros en ese proceso de investigación. Entonces, es en ese mapeo, en esa exploración inicial, en donde nos damos cuenta. Y ya luego vamos a analizar, una vez hacemos la mirada, vamos a analizar todas las situaciones evidenciadas que inciden tanto en el ámbito nacional, en el ámbito local y a nivel global. ¿Qué es un problema de investigación? Es una pregunta importante, porque para mí lo que puede ser un problema de investigación tal vez para el otro no lo es, pero en esencia es una situación que emerge del análisis concreto de un sector de la realidad social, cultural, natural, tal como se manifiesta en la práctica. Ustedes lo pueden ver ahí en la literatura, se entiende por una situación que debe mejorarse. Algo que debe mejorarse, que inquieta, que invita a corregir, que invita a innovar. Bueno, entonces ahí ustedes pueden, le dejo unos segunditos la literatura para que puedan leer y así como dar una mirada sobre qué es el problema, cuáles características tiene una situación para que sea considerada como un problema abordable. Bueno, entonces pasamos ya a que nos dice que los problemas constituyen un reto de cómo pasar de una situación dada a una situación ideal. Y es donde los estudiantes empezarán a visualizar situaciones en su contexto, pero a la vez van a ir dando la mirada sobre cómo esta situación es abordable, cómo yo puedo dejar de verla como un problema que me está afectando, que me inquieta. Entonces son elementos que hay que tomar en cuenta. Todo problema es una oportunidad para resolver. Y esto significa, por ejemplo, aumentar el nivel de conocimiento sobre algo, construir un objeto, generar un proceso de emprendimiento, innovar. No necesariamente a través de un proyecto participativo de aula podemos resolver un problema que afecte a la comunidad, pero sí es posible que lleguemos a un nivel de concienciación con los estudiantes, que lleguemos a un nivel de abordaje del problema, de asumir posturas, de asumir actitudes diferentes a como éramos antes de abordar el proyecto. Vamos a pasar a la siguiente. A los problemas se les busca lo propositivo. Y ojo con esto. Sabemos que hay una situación, que no hay energía, que no hay agua, que hay mucha basura, por ponerle un ejemplo. Pero vamos a abordarlo siempre desde el ámbito propositivo, desde la posibilidad de generar cambios, que es lo que a los estudiantes les va a motivar, porque si el problema se va a quedar como está, pues no tiene sentido hacer el trabajo de investigación. Y cada problema se va a abordar con interpretación, argumentación y proposiciones de solución. Bueno, pues pasamos a la siguiente, que nos plantea sugerencias para elaborar la selección del tema o del problema, y ojo con este. El análisis del contexto de las problemáticas sean las que más afecten. De hecho, en este momento, como ustedes van a tener un gran banco de problemáticas, se sugiere que elijan una técnica de manera democrática para seleccionar cuál o cuáles son los problemas que más les afecten. Si identifican 2 o 3, ya luego tendrán que priorizar y de ahí seleccionar uno, porque para cada proyecto es un problema que necesitamos. Si ustedes logran identificar 3 o 4, no lo obvien, igual lo identifican, lo dejan citado en su documento y seleccionan uno, el que más impacte. De manera democrática hacen el proceso de forma que cada quien pueda elegir, pueda participar, y luego seleccionan uno y dejan los demás ahí como en un banco de espera.
y como en el año pueden desarrollar 2 o 3 proyectos, pues vale, ustedes pueden elegir entonces una de esas problemáticas que han quedado ahí en ese banco. Es importante saber que los proyectos participativos de aula tienen una duración de 2 a 3 meses. Es decir, que en el año escolar podemos desarrollar sin ningún inconveniente 3 proyectos. Y si lo trabajamos como una metodología de la institución, que se quede no como algo de un momento, que se trabajó un proyecto y que luego pasamos a una unidad de aprendizaje, pueden trabajar sin problemas sus 3 proyectos y tal vez hasta más. Pueden trabajar sus 3 proyectos ya como algo metodológico, realmente como una estrategia de metodológica de la institución. El paso número 2 en las estrategias, en las sugerencias es la selección del problema, que ya se lo había dicho, de manera democrática y participativa. Y que el estudiantado muestre mayor interés por la problemática presentada desde diferentes puntos. Hacen un listado de esos puntos y seleccionan. Bien, pues a continuación tienen una matriz relacional de problemáticas del contexto en los procesos pedagógicos, atendiendo a esos ámbitos que tienen ahí: sociocultural, económico, político, ecológico y educativo. Entonces van a identificar ahí, van a entrar cada una de las problemáticas o situaciones que entiendan en ese mapeo, y ya luego van a poder identificar cuál es el análisis que se puede hacer y cuáles son las que más están impactando y que son abordables. Bien, entonces, realidad del contexto y procesos pedagógicos, nos preguntamos, ¿cuáles procesos genera la escuela para establecer nuevas formas de problematizar? ¿Cuáles problemáticas de la comunidad local, nacional y global inciden en los procesos pedagógicos? Es importante que nos cuestionemos sobre eso. Y ya le vamos a dejar un ejemplo aquí de un problema. A modo de ejemplo, acuérdense que no estamos dando recetas. Cada quien va a identificar y va a tomar como unos elementos que sí se motivan a que ustedes le den la mirada sobre cómo seleccionar el problema y cómo nombrarlo. ¿Bien? Pero cada quien va a elegir los problemas que entienda y que tiene. Entonces, para la selección del tema o del problema, ¿cuáles situaciones, problemas afectan nuestro contexto educativo, familiar y comunitario? Que es la primera pregunta que debemos hacernos. Si es un problema que solamente afecta a la comunidad y que no es abordable desde la gestión pedagógica, pues podemos ver la posibilidad de elegir otro. Y después, ¿cuál es el que más nos afecta y por qué? Entonces ahí tiene un ejemplo de una problemática. Los hábitos alimenticios inadecuados en los estudiantes de primer ciclo del nivel secundario del Centro San Miguel Arcángel. Ese es un posible problema. Fíjense que ese problema que les presenté corresponde al ámbito social, pero igual puede aparecer de otro tipo. Entonces ya para la construcción del nombre del proyecto, atención aquí, no se me canse. Siga con nosotros, aunque el video es un poquito largo. Pero de verdad que con este tema que estamos abordando y la manera en que lo estamos haciendo, usted va a estar en toda la disposición y con las herramientas para lanzarse y diseñar un proyecto educativo en su centro. Bien, entonces fíjense, para la construcción del proyecto, del nombre del proyecto, se toman en cuenta diferentes aspectos. ¿Qué cambios queremos lograr a partir de la situación o problema? Esa es una pregunta que es importante hacernos. ¿Cómo puedo o podemos transformar la situación problemática? Las preguntas que se formulen se sintetizan con un verbo que encabezará el nombre del proyecto. Y este verbo debe de estar en la tercera persona del modo subjuntivo. Miren aquí donde aparece claramente un nombre de proyecto con las sugerencias que le damos para su elaboración. Fíjense, primero tiene un verbo de desempeño y ese verbo se elige en modo propositivo. Como por ejemplo, fomentemos, cultivemos, trabajemos, hagamos, estudiemos, investiguemos, así. Y luego, pues, que el nombre evidencie un desempeño integral, atendiendo a las 3 dimensiones de la conciencia crítica. La parte científica, valorativa y política, que ya les dije anteriormente. Y después que el nombre propuesto esté en forma propositiva. Hay un problema de basura en la comunidad, entonces yo voy a enfocarlo de manera propositiva. Trabajemos por un ambiente limpio, punto suspensivo, y ustedes le agregarán el resto. Vean este ejemplo que tienen ahí debajo, le dejo 2 o 3 segundos la diapositiva para que ustedes lo lean y puedan ver un ejemplo así como más clarito de cómo redactarlo. ¿Ven? Fíjense que tiene un verbo en modo subjuntivo que luego presenta el tema de las dimensiones de la conciencia crítica, científica, valorativa y política, ¿verdad? Fomentemos,
hay una acción. Hábitos alimenticios idóneos para la buena salud física y mental de los estudiantes. Involucra, menciona quiénes se van a favorecer y dónde. Del Politécnico San Miguel Arcángel y la comunidad de Villamella. Ahí está. Vale, entonces pasamos a la siguiente. Este proceso permite tener claro la meta a lograr y la transformación del problema. Ese es el punto más importante. Y es importante también que ustedes puedan hacer una selección del nombre de manera participativa, porque la gente desde el enunciado del nombre va a comenzar a sentir identificación por el proyecto. Se va a comenzar a motivar, va a querer ser parte de ese proceso y va a sentirse como que él está ahí, que él tiene un poquito de su conocimiento y de su corazón, si se quiere, en este proceso. Entonces, es importante que se haga de manera participativa. Vamos a pasar a la justificación del proyecto y la elaboración paso a paso. Aquí solamente les vamos a dejar esa lista de criterios que ustedes deben de tomar en cuenta. ¿Ven? Es importante valorar las bases teóricas, deben de investigar para documentarse sobre el tema que estén investigando. Entonces, ver la base teórica. En la etapa del proyecto se valida la pertinencia del tema, entonces si ustedes aprovechan y dicen el por qué es importante, a qué conlleva, cuál es la urgencia de que se aborde, lo justifican bien, así como hacemos con una tesis. Y luego, por último, la producción debe detallar por qué es conveniente para el centro educativo este proyecto y cuáles beneficios se derivan en este proceso, de manera muy especial los aprendizajes de los estudiantes. Bien, entonces ahí tienen la actividad número 4, que es el enunciado de los propósitos del proyecto. Les dejo la diapositiva ahí para que vean. Recuerden que no importa cuántos propósitos se hagan, lo ideal es hacerse 3 o 4, pero que cada uno de ellos o que todos ellos vayan organizados por dimensiones. 3 de la dimensión científica, 2 o 3 de la dimensión valorativa y 2 o 3 de la dimensión política organizativa. Fíjense cómo están ahí. Pueden leerlo y ver cómo cada uno de ellos responde a esas dimensiones que les mencioné. Entonces, de esta actividad es importante que recordemos que hay 3 dimensiones que orientan la redacción de los propósitos del proyecto. Una vez identificados ya los propósitos y estamos casi concluyendo este video, vamos a pasar a las preguntas problematizadoras. Y esto es un momento así como estratégico, donde cada profesor va a empezar y los mismos estudiantes a cuestionar qué queremos saber. Atendiendo a esas 3 dimensiones que les dije, van a empezar a generar preguntas. ¿Preguntas a qué? Al nombre del proyecto. Preguntas al problema. Preguntas a todo lo que le genere inquietud con relación al tema que estén investigando. Esas preguntas serán las que girarán en torno a las competencias fundamentales y específicas de las áreas curriculares. Quiere decir que luego cada profesor va a identificar las áreas o el área que le da respuesta a una pregunta y a la otra. Y en el desarrollo de sus programaciones, esas preguntas serán resueltas y presentadas como evidencia de ese trabajo. Preguntas que nos sacan, que nos lleven, recuérdense de la articulación transdisciplinar, preguntas que nos sacan más allá de lo que se plantea, de lo prescrito en las mallas curriculares. Preguntas que motivan investigación, que nos llevan a ir un poco más allá. Entonces, este momento es muy importante que los estudiantes sean partícipes y que el docente, como experto en el tema, también pregunte y que le dé una mirada a las áreas, a los temas, a los contenidos, a las competencias, que desde ahí haga preguntas. ¿Por qué? Porque es a través de esos mismos mediadores que él las va a responder junto a sus estudiantes. Recuerden que en el proyecto los estudiantes son los actores principales. Y bueno, ya llegando al final, está el tema de la metacognición, que es lo que yo les quiero preguntar a ustedes. ¿En cuáles elementos necesito profundizar? Me lo pueden dejar ahí en los comentarios. ¿Qué plan voy a seguir para profundizar? Esto que les estamos comentando hoy, el tema de proyecto participativo de aula, PPA, importantísimo en este momento, señores, en que la educación se tiene que repensar, en que los procesos se tienen que dinamizar,
en que el estudiantado va a asumir un mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje, en que el maestro es un guía, en el que las tecnologías están a nuestra disposición, en el que está primando el aprendizaje basado en la complejidad. Agrégueme ahí sus preguntas y sus respuestas. ¿Qué cosas vamos a hacer para profundizar en los aspectos abordados que aún no tengo claro? Y la importancia también de la información que les estamos suministrando. Recuerden el esquema de proyecto, ahí la tienen, pueden hacerle pausa y tomar lo que entiendan que les sea útil. Y bueno, pues es un modelo nomás, igual pueden incluir tal vez otros aspectos relevantes. Les dejamos también una ficha de autoevaluación. Una vez que ustedes diseñan su proyecto con este instrumento, pueden evaluar todos los pasos que han ido agotando, cómo lo han ido haciendo, qué cosas aún deben reforzar. Así que este es un regalito que le dejamos por permanecer hasta el cierre de este video. Y ya ahí ven el mismo instrumento para que puedan establecer la ponderación en cada uno de los indicadores o criterios. Aprendizaje por proyecto, hay muchísimos videos en internet, busquen. Hoy estuvimos hablando del proyecto participativo de aula, pero hay muchísimos otros tipos de proyectos. Y ya por último, darle las gracias. Darle las gracias por estar ahí durante todo este tiempo. Recuerden que Yulady Tibrey estuvo con ustedes y que frecuentemente estaré dejándole otros videos así formativos para eficientizar la labor de aula. Mucho gusto, un placer. Hasta la próxima.